Fraternos saludos, bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luego de una tarea ardua en cuanto al inicio de semana en todo lo que hemos hecho, continuamos. Desde este su canal, Richard Carrillo, la Biblia explicada. Y hoy vamos a tratar un tema interesante en una serie de algunos temas. Como siempre, no llegue a ninguna conclusión hasta que no haya visto y oído el tema número uno y, si es posible, toda la serie. Dejar la iglesia o la congregación es dejar a Dios. Es decir, congregarse, permanecer, cambiarse o salir sin traicionar la fe es parte también de la vida del creyente. Recuerde que esta es una sed en cuanto al dejar de congregarse o simple y sencillamente retirarse porque el lugar donde estoy yendo no me agrada, no aporta en cuanto a mi vida espiritual, entre otras cosas. Así que tome nota y empecemos. Una realidad que pocos nombras, o pocos nombran en este caso. Por ejemplo, hay personas que todavía asisten a sus congregaciones, pero hace muchísimo tiempo dejaron de sentirse parte de ella. Llegan, saludan, cantan, ofrendan, sienten la presencia de Dios, levantan sus manos, aplauden, toman nota y regresan a casa con la misma soledad con la que llegaron. Por irónico que suene, por contradictorio que suene. Nadie conoce sus preguntas, sus inquietudes o sus inestabilidad o irritabilidad, entre otras cosas. Nadie percibe su cansancio. Y antes de avanzar, permítame recomendarle que, si ese es su caso, tranquilo. Para todo Dios tiene una respuesta en cuanto a él. Y fíjese que esta es la situación de muchos cristianos en todo el mundo, no necesariamente en América Latina. Se han dejado de congregar, ya no asisten como antes, perdieron la frescura, perdieron el deseo, perdieron el anhelo. Y claro, está el otro bando que, a pesar de que se congrega, a pesar de que sirven, a pesar de que colaboran, están tirándoles piedra, palo, pico, bombas, cohetes a los que han dejado de existir. Pero la pregunta es, ¿vamos nada más de manera continua a seguir con esto o hay que atenderlo de una manera responsable desde el contexto bíblico y también desde la realidad que humanamente a todos nos confronta? Dos grupos que merecen atención. Una vez más, dos grupos que merecen atención: los que permanecen asistiendo y los que se marcharon. ¿En qué grupo está usted? ¿En los que permanecen todavía o en los que hace muchísimo tiempo se marcharon? Están los que permanecen, sirven, aportan y esperan legítimamente que su congregación sea un lugar de formación, de comunión, de cuidado, de aporte, de ayuda, de apoyo, para que ahí crezcan, avancen, maduren, se desarrollen y sigan adelante. Pero está el otro grupo y hay que aceptarlo. Los que se marcharon salieron en silencio, algunos los llamaron rebeldes, pero casi nadie les preguntó: ¿qué te ocurrió para que te marcharas
y fuera menos doloroso que quedarte? ¿Por qué dejaste de congregarte? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Adicional a eso, no tan solamente te fuiste tú, se fue su esposa, se fueron tus hijos, matrimonios que familiarmente hablando eran parte del coro de la iglesia, servían en el departamento de jóvenes los jóvenes, en el departamento de damas las hermanas, en el departamento de caballeros los caballeros, y de repente se fueron, dejaron de asistir, dejaron de colaborar. Es decir, y hay que dejarlo claro y sin pretender ventilar, ni aplaudir, ni celebrar el que ya no se estén congregando. No se adelante, no se ponga nervioso, tranquilo. No toda salida de una congregación es rebeldía, pero lo opuesto es cierto. No toda permanencia de un grupo de personas en una congregación es fidelidad. Eso hay que tenerlo claro. Hay, hay que categorizarlo y hay que darle la atención que merece. Una vez más, no toda salida o dejar de asistir a una congregación es rebeldía, pero también no toda permanencia ahí, aunque desarrolle un liderazgo o ministerio, es fidelidad o es evidencia de que está creciendo, está dando fruto y está madurando en la fe. Atención, lo que busco con este tema y lo que no busco. A mí siempre me gusta aclarar las cosas para que nadie luego venga a pretender decir que yo estoy o fomentando la rebeldía o no tomando con seriedad la realidad del congregarse. Lo que sí busco, el significado bíblico real de congregarse. No es que usted lo hace porque no tiene nada que hacer en su casa. ¿Ok? Escuchar a quien se marchó sin juzgarlo automáticamente. Y también respuestas honestas y aplicables. Y qué mejor si la Biblia nos ofrece ese tipo de respuestas y también entre nosotros, porque somos nosotros los que participamos o vamos o nos congregamos. Lo que no busca, promover un cristianismo aislado, justificar, huir de toda corrección y atacar a todos los pastores o líderes en su congregación. Eso no busco, no busco eso, y lo estoy aclarando. El texto central de uno de los textos, claro, que se lo saca de contexto para poder aplicarle, tirárselo en la cara al que no se congrega o afirmar al que sí se congrega, aunque no participe, molesta, no contribuye, es una situación en la iglesia. Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25. Oído y atención. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ojo, esa partecita casi no se lee. La que se lee es no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La primera parte es importante. Y mira la intención del escritor en esa época, ¿para qué es que se congregaba? O pedía, o entre comillas exigía, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Pasa eso hoy en nuestros lugares de reunión? ¿O es que nos apuramos de que canten rápido y prediquen rápido porque tengo que volver a mi casa porque mañana tengo que trabajar o estudiar? Eso es lo que se ve. Y ojo que en el contexto del escritor, esa gente estaba en persecución, nosotros no. El error más frecuente, tomar solo la frase no dejando de congregarnos, como ya lo dije, separarla del contexto y convertirla en una orden de lealtad institucional incondicional, independientemente de que se encuentre sentido del por qué debo de congregar, del para qué debo de asistir.
¿Y qué es lo que esto en realidad representa? Por eso es que este canal se llama Richard Carrillo, La Biblia Explicada. La Biblia explicada. Aquí de manera sencilla, objetiva, clara, estamos explicando, una vez más, de manera sencilla y clara, este texto que ha traído mucho problema hasta el día de hoy. Tres llamados, una lista de asistencia. Número uno, acerquémonos a Dios. Y no es porque Él esté lejos, no. La congregación no sustituye a Cristo. El pastor no ocupa su lugar. Hebreos 10:22. Lo contrario, por cuanto todos somos creyentes, al reunirnos, eso estimula al amor y a la buena obras. Dos, mantengamos la esperanza. La comunidad o la congregación hoy ayuda a permanecer firmes bajo presión, no solo a conservar una rutina, pero vuelvo y repito, y sin pretender tirarle a los pastores o a los líderes a los cuales respeto. ¿Cuál ha sido entonces la motivación del por qué usted le ha enseñado a su pueblo, a su feligresía, a congregarse? ¿Disfruta su pueblo el congregarse o lo detesta o lo aborrece? ¿O en el calendario semanal o mensual separan los días? Hoy sí voy, hoy no voy, depende de quién cante, depende de quién enseñe, depende de quién predique. Esas son cosas que yo no le voy a enseñar a usted porque se supone que usted es un hombre y una mujer de Dios y que tiene que tenerlo claro. Número tres, considerémonos unos a otros. Atención intencional al otro, conocer personas, provocar amor, producir buenas obras, Hebreos 10:24, pero con el respeto que nos merecemos todos y sin generalizar. Esto no ocurre. Fulana no sé quién es, no sé el nombre de esa, la otra por acá, los millonarios por aquí, los de mediana estatus social acá, los pobres por allá, los mal hablados por acá, los intelectuales más allá, los que más llaman por acá, y es un caos, sin generalizar. ¿Por qué? Porque solamente leemos la segunda parte de no dejando de congregarnos, pero previamente no hemos pasado por el verso 22 y el verso 23. Y ni menos al verso 24, que es donde todo esto se concentra. Ahora, de manera general, ¿qué significa congregarnos? El término griego episnagei significa oído y atención, reunión o encuentro colectivo. No significa edificio, aunque hoy lo incluye. No significa denominación, aunque debemos ser parte de una, abro paréntesis, para orden. Las denominaciones solo funcionan y deben de ser utilizadas para el orden, nada más, porque Dios no tiene denominación ni nada por el estilo. Las denominaciones únicas y exclusivamente sirven para el orden, para tener un orden en todo lo amplio de la palabra. Cierro paréntesis. No significa registro de membresía ni programa semanal, aunque lo incluye. Las congregaciones o el hecho de congregarnos comienza en el hogar, aquí en tu casa. Si usted en su casa no hace cultos, reuniones o tiempos de oración, no sirve que se congreguen, ni yo tampoco. Romanos 6:5, Filemón 2, para orar. Hechos 12:12, para enseñar. Hechos 27, para ayudar. Hechos capítulo 4, verso 32 al 35. Es decir, la iglesia del primer siglo no dependía de un edificio, oído y atención. Dependía de relaciones reales, con todos los problemas que había. ¿No? Era un pueblo al que se pertenecía, no solo un lugar al que se asistía. Hoy tenemos la bendición, las facilidades de poder tener edificios, congregaciones, lugares, entre otros. Es decir, que ni en el tiempo del primer siglo no era necesario porque la misma situación de persecución así lo impedía, pero hoy con todas las facilidades que tenemos para poder ser parte de una, no vamos, no asistimos.
Así de fácil y así de crudo es esto. Recuerden que esto es la Biblia explicada de este primer tema de esta serie. Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué es que el escritor se atreve a decir eso? Por favor, investigue el contexto, estudie, tenga la amabilidad de estudiar, no repita cualquier cosa que por ahí escucha. Tómese el tiempo de estudiar, de investigar, de analizar, de escudriñar. Una comunidad bajo presión. En ese contexto el que el escritor escribe. Los destinatarios de Hebreos habían soportado afrentas públicas, tribulaciones, solidaridad con encarcelados y despojo de bienes. ¿Dónde está eso? Hebreos capítulo 10 del verso 32 al 34. Tómese el tiempo de leer. No eran personas que encontraron algo más atractivo para el fin de semana, como hoy nosotros decimos, solo tengo tiempo los domingos. ¿Ha visto gente que hace así? Que dice así, yo no puedo ir de lunes a sábado, solo tengo el tiempo el domingo. Y el domingo ni siquiera le da al Señor un culto integral, o como dice la Escritura, un culto racional. Porque repito, la tendencia es no tengo tiempo, mis trabajos, mis obligaciones, mi maestría, mi doctorado, esto maravilloso. Cuando te encuentres en problemas y en crisis, dile a tu maestría y a tu trabajo que te resuelvan el problema y no molestes entonces en tu iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no tienes tiempo. Diríamos, no es que no tienes tiempo, no tienes voluntad y tu prioridad por ahora, y está bien, no son las cosas eternas. Es tu trabajo, son tus cuestiones y maravilloso. Sigue para adelante. ¿Por qué se alejaban? Temor a ser identificados de que eran cristianos, porque le cortaban la cabeza y se los comían los leones. Presión familiar, riesgos económicos, cansancio, vergüenza pública, desilusión. El problema no era faltar a una ceremonia o faltar al culto. No, 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 no. Perdían exhortación, perdían protección, perdían esperanza, perdían enseñanza y perdían solidaridad. Esa era la razón por la cual dejaban de congregarse. ¿Cuánto faltaban? Pero hoy no. Me siento cansado, me siento frío, no me gusta ese predicador, me cae mal, esa hermana no canta bien, pura rutina, más de lo mismo. Eso es lo que hoy ocurre. Atención con esto, lo que el texto no autoriza, oído y atención, oiga bien para que no oiga mal, vea bien para que no vea mal. Lo que el texto no autoriza, exigir lealtad y condicional a una organización específica, en ningún momento. Pero si Dios te plantó ahí, te sembró ahí, sé fiel ahí, pues trabaja ahí, funciona ahí, crece ahí, da fruto ahí. Amenazar con maldiciones a quien se marcha, eso el texto no lo afirma en ningún lugar de la Biblia. Eso es manipulación barata. Encubrir abusos para proteger la reputación institucional, tampoco. Usted tiene el derecho de demandar tanto, diríamos, institucionalmente en cuanto a la congregación o a las leyes, porque como ciudadanos nos faculta en caso de que eso sea así. Medir la espiritualidad exclusivamente por asistencia. Tampoco si hay gente que se congrega todos los días y son perversos y mala gentes. Miserables, tacaños, manipuladores, religiosos, vulgares, perversos. Así de crudo. Obligar a una víctima a permanecer junto a quien la dañó. Tampoco. La Biblia nos exhorta a congregarnos, también manda a examinar todo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21. También nos manda a probar los espíritus, primera de Juan 4:1. Y nos manda y nos exhorta a rechazar evangelios diferentes. Estamos yendo paso a paso. Estamos explicando de manera panorámica y general, específicamente, este punto que conecta con otro.
una mirada histórica. Primer siglo. Se reunían en hogares, se reunían en templos, se reunían en sinagogas, se reunían en lugares públicos. Hechos capítulo 2 verso 42. ¿Qué había? Enseñanza, comunión, partimiento del pan y oración. En el siglo II, Justino Mártir, uno de los padres de la iglesia, describe reuniones dominicales ¿con qué? Con lectura, enseñanza, cena del Señor y ofrenda voluntaria para quienes, para huérfanos, viudas y necesitados. Después del 303 después de Cristo, el Edicto de Milán permitió mayor visibilidad e institucionalización, es decir, oportunidades importantes, pero también el riesgo de confundir el reino de Dios con la protección de la institución. Oh, es decir, que no es mi problema entonces estas situaciones ni de lo que estamos viendo desde esta óptica, esta realidad. Esto ya viene de ahí. Y hoy mega iglesias, iglesias domésticas, modelos digitales y también híbridos. La forma cambia, la necesidad de comunión, la verdad y el cuidado permanece. En todo eso hay que congregarnos. ¿Pero en dónde? En cualquier lugar. Usted puede leer en las redes sociales donde la gente dice, no importa, usted tiene que congregarse aunque la gente ahí sea hipócrita. Usted tiene que congregarse aunque la gente lo único que haga es cantar y brincar. Usted tiene que estar en un lugar donde sus frutos, sus talentos y sus habilidades sean siempre exigidas en cuanto al crecer, avanzar, discipulado, mentoría, oración, ayuno, santidad, ofrendar, colaborar, obra misionera, la evangelización, entre otras cosas. Porque si usted está en un lugar que para lo único que usted va es para molestar, entonces el problema no es el edificio, es usted. Lo opuesto es cierto, si usted sirve, usted colabora, usted es un hombre de santidad, una mujer de cambio, etcétera, y ese lugar a usted no le provee lo que usted necesita en Dios, salga de ahí y busque un lugar acorde a su vida espiritual. Lo que dicen las estadísticas, atención y oído. Live Research 2023, entre protestantes que cambiaron de iglesia por razones distintas a una mudanza, el 62% sentían que no le ayudaban a crecer espiritualmente. Corrobore, por favor, no me crea a mí. Corrobore. Hay personas que no se marchan porque odian la fe. Se marchan porque llevan años asistiendo sin crecer, sin pertenecer ni ser conocidas. Eso hay que aceptarlo aunque duela. Ahí está, mire, en cuanto a estadística, razón del cambio. No ayudaban a crecer, sin labor significativa, sin amistades cercanas. Nadie respondía preguntas, nadie se preocupó por mí. Usted puede ver ahí, no ayudaban a crecer el 62%. Estas estadísticas son crudas, pero son reales y no me las estoy inventando. Y usted las puede corroborar como persona responsable y espiritual que usted es. América Latina, creencias sin afiliación. Del 66 al 88% aún se identifican con alguna religión. Es bastante. Por ejemplo, los adultos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Del 89 al 98% afirman creer en Dios, incluso entre personas con afiliación religiosa, muchos continúan creyendo. Es decir, el ser humano, independientemente de que crea en una piedra o en el eterno, o en un burro, o en una vaca, o en un vaso plástico, cree en algo y necesita creer en algo. La distinción es vital. Algunas personas están abandonando una afiliación religiosa sin abandonar toda creencia espiritual. Es decir, hay personas que ya no asisten a su iglesia, a su congregación, a su keila, a su mezquita y demás, pero no abandonan su fe o su creencia espiritual. Esto no significa que la desvinculación carezca de riesgo, significa que no debemos confundir automáticamente la salida institucional con ateísmo, porque no es así. Cuatro voces representativas. El que permanece cansado. Solo importo cuando necesitan un voluntario
o alguien que llene una silla. No espero una iglesia perfecta. Espero una que pueda escuchar una pregunta sin tratarme como enemigo. Mire estos testimonios de esta persona. El que se marchó en silencio. No dejé de creer en Dios, dice esta persona. Dejé de sentirme seguro entre personas que hablaban constantemente en su nombre. Qué irónico, ¿no? El que salió por inmadurez también hay. Busqué una iglesia donde nadie me conociera lo suficiente como para corregirme. Años después entendí que no buscaba comunidad sana, sino comodidad. El líder que reconoce una falla. Conocíamos su nombre, pero no su historia. Lo buscamos para recuperarla como miembro, pero nunca la habíamos buscado para conocerla como persona. Esto debe de leerse en voz alta y reconocerlo. Testimonios representativos basados en experiencias recurrentes, en encuestas y en contextos pastorales. Pueden haber muchos, miles, sin exagerar millones, y están ahí, y mucha gente no lo quiere aceptar, pero aquí estamos, desde la Biblia explicada para poder atender 5 realidades que debemos reconocer. Algunos se marchan antes de dejar de asistir. La salida física es el último paso. Antes, desconexión emocional, silencio, asistencia mecánica, asimismo, rutina. 2. Algunas congregaciones detectan la ausencia antes que el sufrimiento. Llaman cuando alguien deja de asistir, pero no llamaron cuando dejó de sonreír. ¿Eso a quién le corresponde? A usted, pues mi pastor querido. A usted, mi pastora querida. A ustedes, diáconos, líderes, ancianos. Porque se supone que son ustedes las autoridades que están frente a ese lugar. 3. Algunos creyentes quieren recibir sin pertenecer. Eso tampoco funciona así para usted, que como cobarde dejó de congregarse y volvió atrás. Y discúlpeme que lo diga así. Exigen atención, exigen comodidad, pero no desean servir, no desean dar, no desean colaborar, no desean ayudar, no desean perdonar, ni ser corregidos. ¿Por qué? Porque algunos predicadores, sin generalizar, mañosos, perversos y manipuladores de TikTok y supuestos profetas ahora te dicen que no necesitas congregarte, que ellos son los ungidos a los cuales Dios les envió a tu vida. Esos son enfermos, manipuladores y delincuentes. No todos que han hecho del evangelio por medio de esa plataforma. Lo peor. 4. Algunos líderes llaman falta de sujeción a todo desacuerdo. El liderazgo que necesita silenciar preguntas para conservar autoridad ya demuestra una debilidad grave. En algún momento usted tiene que sentarse con las personas y responderle. Tiene que tener tiempo con la gente a la cual usted necesita unirse, porque son ellos los que conforman las congregaciones, pues. La iglesia se congrega en el edificio, la iglesia va al edificio. Todos tenemos que hacer nuestra parte. 5. Una congregación llena no siempre es saludable. Sencillo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Me parece que le habla a la iglesia de Pérgamo o de Sardis. En fin, usted lo puede corroborar en Apocalipsis 3:1. 2 futuros posibles para ir terminando. Si se ignoran las razones de las salidas, más personas se marcharán sin conversar y dar razones del por qué se fueron. Mayor desconfianza hacia el liderazgo. No confían en tu liderazgo. Creyentes discipulados por algoritmos, por TikTok, por YouTube y no por hombres y mujeres llamados a esa labor y tarea. Familias que transmiten visión negativa de la iglesia a otras familias. Esas familias no querrán ir.
polarización entre defensores ciegos y críticos absolutos. Solamente se los escucha a ellos y no a la otra parte. Lo opuesto también es cierto. Si las congregaciones responden con madurez, con espiritualidad, con humildad y sencillez, liderazgo con rendición de cuentas, espacios seguros para preguntar, menos programas y más relaciones, procesos sanos de salida y transición en caso de que digan por trabajo, por distancia, necesito esto, etcétera. Creyentes que diferencien una congregación imperfecta de una peligrosa o de una que no les está proveyendo todo lo que necesitan para crecer espiritualmente. El futuro no depende de conseguir que las personas regresen al edificio, no. Dependen de recuperar la razón por la cual deberían desear reunirse. Eso es lo que se busca. Una vez más, el futuro no depende de conseguir que las personas regresen al edificio. Lo pueden hacer por cualquier razón. Depende de recuperar la razón a la cual deberían desear reunirse. ¿Cuál es la aplicación para quienes permanecen y están decepcionados? No tomes una decisión definitiva solamente desde el cansancio. Hazte estas preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te quieres ir o por qué estás todavía con esa intención de irte o ya estás casi con medio cuerpo afuera? ¿Es problema doctrinal? ¿Es moral? ¿Es relacional? ¿Es estructural? ¿O es simplemente una preferencia de que ya simplemente te quieres ir? ¿Has hablado con tus pastores, con tus líderes, con los diáconos, con los ancianos, con tu familia? ¿Existe apertura para que te escuchen? ¿Estás siendo corregido bíblicamente o controlado y eso causa que no quieras hablar? ¿Estás dispuesto a ceder con humildad, a contribuir a la solución? ¿Tu permanencia produce crecimiento o deterioro en la congregación? Porque también te corresponde hacer parte a ti y a mí y a todos. Hay peligro. ¿Te sientes acosado? ¿Para ti o tu familia necesitas consejo externo y maduro? ¿Lo puedes manejar tú solo? Es necesario todo esto. Aplicación para quien se marchó y para los líderes. Si te marchaste en silencio, no estás obligado a regresar a un ambiente peligroso. No permitas que una experiencia dolorosa en otro lugar determine para siempre tu relación con toda la comunidad, porque no todos son malos, no todos son corruptos, no todos son perversos y no todos son manipuladores. Separa hechos de interpretación. ¿No te gustó la manera de cómo se está interpretando Apocalipsis? Tranquilo. Es que no estás de acuerdo si en realidad es rapto o arrebatamiento o esto y lo otro. Tranquilo. Manéjate con sabiduría. Eso no puede desmotivarte ni mucho menos sacarte de la tarea como cuerpo de Cristo y como parte de una congregación. No confundas a Cristo con quienes lo representan mal. Identifícate con el Cristo que a ti te cambió, que a ti te está transformando, que a ti y a tu familia te está cambiando. Si eres líder, también pregúntate, ¿qué experiencia vivían mientras todavía venían? ¿Aportaba, sumaba, edificaba, ayudaba, contribuía? ¿Era útil? ¿Cómo recibimos preguntas? ¿Cómo administramos el dinero? Son preguntas, mi pastor querido, mi pastora, con el respeto que nos merecemos todos. ¿Cómo respondemos a las denuncias? ¿Cómo acompañamos a los heridos? ¿Cómo tratamos a quienes deciden salir? Son preguntas para usted, líder querido. Una congregación muestra su carácter no solo por cómo recibe a la gente, sino también por cómo trata a quien decide salir. Aplicación para toda la comunidad, para toda la iglesia. Busca esta semana a una persona que ha comenzado a aislarse.
No la contactes ni la llames para reclamar su ausencia. Pregúntale cómo está realmente. Y luego escucha en silencio, sin interrumpir lo que él, ella o ellos te digan. Sin defender inmediatamente a la iglesia, sin interrumpir, sin corregir antes de comprender, sin convertir su dolor en un debate. Óyelos. La primera forma de obedecer a Hebreos 10:25 a veces no es decirle a alguien que regrese, es demostrarle que todavía existe una comunidad dispuesta a considerarlos, a recibirlos, a ayudarlos, a visitarlos, a pedirle perdón y a empezar de nuevo. Resumen lo que Hebreos 10:25 realmente dice: acerquémonos a Dios, mantengan la esperanza y considérense mutuamente. El mandato no es simplemente asiste, asiste, reúnete, ven, congrégate, congrégate, congrégate. Es acercarnos a Dios, mantener la esperanza, considérense, estimúlense al amor y anímense mientras esperan el día de Cristo. Congregarse es bíblico, amén, pero congregarse bíblicamente implica comunidad real, no solo presencia física, no solo presencia física. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué clase de congregación estamos construyendo cuando decidiste marcharte? Hebreos 10:25 no cierra la conversación, debe abrirla. La fidelidad cristiana no consiste en conservar una silla ocupada, consiste en permanecer unidos a Cristo y aprender a vivir responsablemente como parte de su pueblo. Esperamos que esta introducción, en esta primera parte, nos ayude a poner un fundamento sobre el cual en los temas futuros próximos continuaremos. No llegue a ninguna conclusión hasta que no haya visto y oído todo el video. Compártalo con otros, dejen un comentario, dejen una opinión y seguimos en esta tarea. Yo soy su amigo Richard Carrillo, desde acá, la Biblia explicada. Bendiciones, nos vemos pronto. Chao.